Yo tenía que salvar a todos. Las personas más cercanas o las que atraemos más, pues es con las que vamos a tener algo que resolver, ¿no? Siempre nos dicen pon límites, siempre nos dicen ámate. Es que no sé qué es el amor y no sé qué es poner límites. Ese proceso no ha terminado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast Revolcados en Conciencia. Este es un espacio donde vamos a compartir los procesos reales de transformación de personas como tú o como yo que de alguna manera han iniciado o están en este proceso. Aquí vamos a hablar no de la teoría, sino desde la experiencia que cada uno de nosotros hemos vivido. Y pues bueno, para iniciar el capítulo de hoy, te voy a presentar a Laura Alejandra, Hanna, Lau, que está aquí con nosotros y está lista para compartir su proceso. Lau, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Si puedes presentarte un poquito y decirnos, pues principalmente, cómo iniciaste tu proceso de sanación y de esta revolcada de conciencia. Hola, mi nombre es Laura López y bueno, considero y bueno, me he dado cuenta que varios de los que empezamos con el proceso de sanación es después de una situación algo fuerte, algo que de cierta forma nos mueve mucho o muy profundo, que nos sentimos en shock o en cierta situación difícil emocionalmente. Y ahí fue donde empecé mi proceso. Fue más que nada sanar emocionalmente por todas las situaciones que se van acumulando y llega un punto en donde uno ya no sabe hacia dónde o cómo empezar a sanar, ¿no? Sobre todo, para mí la pregunta principal fue, ¿qué es en realidad el amor propio? ¿No? Porque muchos hablan del amor propio, pero nadie te sabe a decir a cierta forma, inciso A, haz esto, inciso B, haz lo otro, ¿no? Siempre nos dicen pon límites, siempre nos dicen ámate, pero no nos dicen exactamente cómo poner el límite, a quién, cómo, pero sí, yo lo que más me he dado cuenta es que los límites no los tenemos que poner nosotros mismos, no a los demás, porque a veces uno no cae en Oye, conciencia. y platícanos de eso que hablas de los límites es súper cierto y eso del tema del amor, porque realmente, pues, no hay un como de te dicen límites, pero ¿cuáles límites, no? O cómo los identifico o qué hago. Y supongo que eso en tu proceso generó, detonó ciertas emociones. ¿Cómo qué emociones sientes tú que estabas como en ese límite de decir: "Oye, pues es que no sé qué es el amor y no sé qué es poner límites"? ¿Qué emoción te generaba el no saber y el que te dijeran, pues tienes que amarte y el decir, ¿cómo lo hago? O sea, que emocionalmente, ¿cómo estabas tú al respecto? ¿Qué era lo que sentías? Siento que en el momento crucial sentía como que mucha responsabilidad sobre varias personas a mi alrededor, sentía que tenía yo que resolver todo. De cierta forma, también sentía que yo tenía que tener la solución por completo, ¿sí? Y no estaba yo poniendo a las personas de mi alrededor en el lugar que tenía que ponerlas, ¿no? Y sobre todo marcar los límites emocionalmente, porque a veces uno tiene muchas ideas con respecto a por qué es la mamá, por qué es la abuelita, por qué es la tía, pues uno no debe de hacer esto, uno no debe de contestar, y de cierta forma no es así, ¿no? Entonces, uno debe también de ser conscientes de, aunque sea la tía y se le quiera mucho, o sea la mamá y sea la adoración de uno debe de tener límites con respecto a decir, no porque me estás lastimando, no porque no me parece, no porque no me corresponde, o sea, son cosas Claro. así, ¿no? Y dentro de estas situaciones que nos comentas que fue con la mamá, con la tía, etcétera, o sea, con tu círculo, digamos, de mujeres, ¿no? A tu alrededor, ¿nos podrías platicar cuál fue específicamente la situación que detonó el decir: "No, esto no es amor, no, esto no son límites"? Siento que fue el hecho de sentirme que era responsable del, ¿cómo se le dice? Bienestar emocional de mi mamá. Mm. Empecé
como a tener como que, más preocupación, hablar con ella, empezar de: "No, ya no salgas tan tarde", ir a salir de mi casa a veces a las 11 de la noche, ir a donde ella estaba, ¿no? O a veces iba ella a hacer algunas ventas tarde, le decía: "Es que no salgas tan tarde". Entonces, llegaba el punto en que eso nos causaba conflicto. Y, pues, obviamente ella me decía: "No, es que no eres mi mamá". Y yo: "Bueno, pero si no soy tu mamá, ¿por qué me haces salir a esa hora por ti?", ¿no? Entonces, llegó un punto en donde dije: "Sí, tienes razón, o sea, no debo de actuar como tu mamá, no me debo de sentir responsable de ti, ni emocionalmente, ni físicamente, y considero que si es tu decisión salir a esa hora, tú debes de ver la manera de regresar", ¿no? Porque a veces estábamos ya en casa con familia, ya casi cenando y me hablaba: "¿Puedes venir por mí? Es que estoy aquí esperando", ¿no? Y yo: "Bueno, córrele porque estás sola", y ¿no? O sea, son por poner un ejemplo, ¿no? También, obviamente, se vio la situación con mi hermana, que a veces, ya sabes, ¿no? Los hijos, a veces un hijo es más presente que el otro por cosas emocionales o situaciones que tampoco les parece. Entonces, llegó un punto en donde dije: "Bueno, ¿sabes qué? Yo también tengo derecho a poner mi espacio, ¿sí? Te amo mucho, pero tienes 2 hijas, tienes que hablarle también a la otra hija, tienes que hacer que la otra hija también sea presente, y, pues, aunque yo viva cerca, pues, no significa que la otra hija, pues, se deshaga, ¿no? O sea, se lave las manos y te deje". Y, pues, sí fue como un proceso algo fuerte porque, sobre todo en el hecho de que ella me hacía ver que era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, yo muchas veces le dije: "Es que me hace sentir como si tuviera una deuda contigo", y no, o sea, de eso no se trata, ¿no? Uno como papá hace lo posible por los hijos, pero que debe de quedar consciente que si uno lo hace, es porque uno no lo va a cobrar, ¿no? Claro. Me parece muy interesante el que comentes esto del tema de tu mamá, porque nos encontramos muchas veces que no tenemos claro cuál es el rol entre una mamá y una hija, hasta dónde asumir cierta responsabilidad, o sea, como que muchas de las creencias con las que crecimos, como bien decías, hacen que no sepamos cómo reaccionar y hasta dónde es responsabilidad de una y responsabilidad de otra, ¿no? Y entonces, pues eso genera una confusión. Aquí lo que yo rescato es, bueno, dentro de este proceso que supongo que sí no has vivido porque nuestras mamás o los hijos también, inclusive, tienen muchísimo peso en nuestra vida, ¿no? Entonces, el decidir, el empezar a conocer nuestros límites y ser congruentes con nuestros propios límites, pues evidentemente genera un desconcierto, ¿no? El decir, oye, pero antes sí lo hacías y ahora, ¿por qué ya no lo haces, no? O porque ahora me dices que sí te molesta y antes no me lo decías. Entonces, ¿qué consideras tú que fue lo más difícil para ti de empezar a tener esta comunicación con tu mamá, de ir definiendo hasta dónde era tu responsabilidad como hija y hasta dónde era su responsabilidad como mamá? Es que siento que todavía es difícil porque siento que uno como adulto ya tiene las ideas muy arraigadas. Mm, Y es muy difícil tener como comprensión en algo que tú consideras que debe de ser. Ese proceso no ha terminado. O sea, seguimos como que entre sí, entre no. Entonces, sí, todavía es difícil, sobre todo en eso, porque a veces considero que hablo con ella, abro mi corazón, le digo: "Mira, mamá, esto, aquello", y me dice: "Ah, sí, está bien", pero pasa el tiempo y me dice: "Pero es que tú no lo haces", y yo: "Pues es que ya habíamos hablado", pero sí es Aquí difícil. entraría un poquito eso que comentas de las deudas, ¿no? Muchas veces no sabemos qué traemos a nivel karmático de vidas pasadas con la persona y pues evidentemente con las personas más cercanas o las que atraemos más, pues es con las que vamos a tener algo que resolver, ¿no? Pero supongo que dentro de este proceso has tenido como algo
que a ti te ha ayudado y que has visto como ese cambio en ti, a pesar de que obviamente las cosas no están como quisieras con tu mami? ¿Qué es lo que tú rescatarías de cómo tú te sientes hoy? ¿Qué es lo reconfortante para ti? Después de este proceso que he llevado y he trabajado, no me siento culpable, Okey. porque al principio uno se siente culpable, culpable de no responder como mi mamá quisiera, culpable de no tener esa responsabilidad, ese compromiso, el estar al 100 con ella, y ahora ya no me siento culpable. Ahora sé que mi lugar es como hija, mi lugar es, apoyarla como hija, pero no como mamá, porque de cierta forma así me sentía yo, ¿no? Como la mamá, como la responsable, y a veces hasta yo creo, y estoy casi segura que llegaba a caer hasta en el regaño, ¿no? De decirle: "Oye, esto, aquello". Y ella me decía: "Es que no eres mi mamá". Pero cuando se trataba de cuidarla, cuando se trataba de darle, cuando se trataba ahí sí no me decía: "No eres mi mamá". Entonces, siento que es el trabajar en mi lugar, que me corresponde de hija, el darle lo que me toca como hija, nada más. Y eso, pues, se puede decir que no es como una obligación al 100, ¿no? Que muchas veces esas ideas nos las hacen ver desde chicos, ¿no? Porque el día de mañana, que tú ya estés grande, tú tienes que ver por mí, ¿no? Claro. Y considero que no es así. Ahora yo sé que yo tengo que ver por mí para el día de mañana ver yo qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Porque mis hijos van a hacer su vida, ellos van a ser responsables de lo que hagan, de lo que tengan, de la familia que tengan y pues yo ya no encajo, o sea, ya no. Claro, si cada quien asume su responsabilidad, entonces, ya no habría este conflicto, ¿no? Tú asumes tu responsabilidad sobre tu vejez, sobre tu futuro, y dejas que ellos asuman la responsabilidad que adquirieron de tus nietos, ¿no? O sea, entonces eso crea más un equilibrio que estarse haciendo responsable de alguien que no. Oye, Lau, y dime una cosa, ¿qué fue? O sea, ¿cuáles fueron las herramientas o en qué situación fue justo cuando te llegó como este tema de, claro, lo estaba haciendo diferente y ahora veo qué es esto? O sea, ¿qué fue lo que te acompañó o te ayudó a ti a descubrir esta parte? Bueno, es que fueron como que varios puntos. Por ejemplo, en una de las clases que tuvimos me di cuenta sobre lo que son las lealtades, ¿no? Transgeneracionales. Viene siendo el proceso que cada quien vive, las ideas que nos llevan a tener esas ideas, de ser responsables de nuestros papás, o sea, todo eso. Pero cuando me cayó el 20 fue en otra clase donde tú mencionaste qué tipo de familia somos la que tenemos, ¿no? Si es una familia de lobos o una familia de, no me acuerdo de qué dijiste otra, de leones, ¿no? Y entonces ahí fue donde me terminó de caer el 20 porque cuando hiciste esa comparación y lo descifraste por completo, me di cuenta de qué familia era la que tenía. Y entonces yo me di cuenta que caía mucho en el pelear, ¿no? Por el poder. Mm, Y no, o sea, ahí fue donde dije: "Esto estás, pero si peleando al revés". O sea, no, no, al contrario. O sea, no debes de pelear por tener la razón. O sea, simplemente es mantener tu posición y aunque ella pelee porque quererte ganar, o sea, tú ya tienes tu posición de no, hasta aquí, y este es mi espacio, y el de allá es tu espacio, y esa es tu familia, tú decidiste estar en ese espacio, no, o sea, no hay más. Entonces, ahí fue donde dije: "No tengo por qué pelear". O sea, no tengo por qué sentirme mal con el hecho de que no entienda mis razones, ¿no? Entonces, eso ahí fue donde me terminó como de caer el 20 y dije: "Pues sí, estás o sea, peleando". asumiste, dijiste: Estoy peleando por el lugar de una familia que no me toca cuando yo tengo la mía", ¿no? Literal. Fíjate que yo creo que muchas mujeres, al menos en América Latina, porque considero que en otros países es diferente la educación, caemos justamente en ese tema, estar como luchando con eso que decías, ¿no? Ya no siento culpa, entonces
pero se lucha con la culpa de qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque se espera que haga esto, se espera que haga el otro. Eh, ¿Cuál fue tu mayor resistencia en este proceso con tu mamá? Yo siento que era el sentirme responsable de lo que mi mamá pudiera pasar en ese momento, ¿no? El hecho de decir: "Soy la única hija en este momento que está a su lado, que tiene que apoyarla, que tiene que ver si necesita algo, de dónde voy a sacar dinero o cómo le voy a hacer", porque, pues, ahora sí que presupuesto es para la familia, ¿no? Pero un extra lo tengo que ver si llega a necesitar mi mamá, si llega a enfermar, ¿qué voy a hacer?, ¿no? O algo así. Entonces, ahí fue como que mi mayor conflicto de sentirme responsable totalmente de mi mamá. Y algo bien chistoso, porque yo me sentía responsable y yo me sentía como con esa preocupación, y mi mamá me decía: "Es que tú no te preocupas por mí, ¿no? Es que Claro. yo a ti no te pido nada. O sea, yo a ti, pues, ¿tú qué, no? Pues, ¿por qué dices que estás, pero, pues, no estás, no?". Y yo decía: "Pues sí estoy, o sea, estoy presente, estoy preocupándome, estoy yendo por ti, te estoy trayendo aquí, estoy acá, o sea, y tú me dices que no estoy presente. O sea, bueno, okey". Entonces empecé a tomar mi distancia y ahora ella me dice: "Es que ya no vienes, es que ya no vienes a desayunar conmigo, es que ya no me llevas aquí, es que ya no esto". Y yo digo: "Pues no, que no estaba presente". Y fíjate que eso es clave porque creo que muchas personas, eh, bueno, todas las personas tenemos una realidad o vemos la realidad desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces, desde nuestra trinchera no estamos viendo lo que la otra persona ve, ¿no? Entonces, el poder compartir, el decir, oye, sí, yo veo las cosas así, el tener como esa empatía para la comprensión, me parece que es algo muy rescatable en cuanto a las relaciones. Y cuando en una relación la otra persona no estén siendo empático con lo que la otra persona ve o siente y simplemente lo juzga o lo niega o no asume la responsabilidad, pues evidentemente eso hace que no se pueda tener una relación saludable, ¿no? O sea, porque lo que yo veo es que lo que tú buscabas no era olvidarte de tu mamá, sino realmente que fuera una relación madre e hija y que estuviera equilibrada ocupando tu rol, identificando que también pues no eras la única hija, ¿no? ¿Qué sientes tú? O sea, ¿cuál fue el punto de que hoy dices, esto, o sea, esto que sané, en la realidad cambió mi vida? ¿Cuál es la parte de tu vida que cambió en todo este proceso de sanación que tuviste? Me siento más tranquila, más en paz conmigo. O sea, ya ahora si mi mamá me habla y todo, oye, esto, ¿me puedes llevar o me puedes, acompañar? O, okey, no, o sea, no me siento con el hecho de decir: "Tengo que cambiar toda mi agenda para hacer lo que tú me estás diciendo", ¿no? Ahora le digo: "Ah, sí, pero no voy a poder mañana, ¿no? Porque mañana tengo cosas que hacer, si quieres te puedo llevar el miércoles, y con mucho gusto te llevo el miércoles". "Pero es que yo necesito que sea mañana". "Pues sí, pero yo no puedo mañana. O sea, tú dime, o sea, puedo el miércoles", ¿no? Y entonces ya dice: "Bueno, está bien", ¿no? Entonces, ya no es tan determinante en sus actitudes, porque antes era, ven por mí en una hora y en una hora, y yo así como de con el chongo, ¿no? Así, córrele. Entonces, no, ahora ya no. Ahora digo: "Bueno, sí, pero tal", ¿no? Entonces, ya me siento más tranquila, ya no me siento presionada, ya no me siento como que, algo que muchas veces le pregunté a las psicólogas, porque las palabras de una mamá, bueno, al menos a mí me pasaba que las palabras de mi mamá eran como muy fuertes para mí, ¿no? Yo sentía como que hacía mucho y ella me decía: "Es que tú no haces nada, ¿no? Y es que tú no me apoyas", y yo: "Pero sí estoy haciendo", y me dolía, ¿no? Y entonces yo muchas veces le pregunté a la psicóloga: "¿Cómo se le quita el poder a las palabras de una mamá?", ¿no? Porque le puedo quitar el poder a las palabras de la gente, le puedo quitar el poder a las palabras de la vecina, de quien sea, pero ¿cómo le quito el poder a las palabras de mi mamá?, ¿no? Porque las palabras de mi mamá eran muy fuertes para mí. Entonces, a mí, pues, nunca me lo contestaron.
O sea, siempre me decía: "No, pues es que es lo que el poder que tú le des, ¿no?". Y yo: "Sí, pero ¿cómo le quito yo el poder?", ¿no? Y siento que la clave de quitarle el poder es ponerse exactamente en el lugar donde le toca a uno, siendo la hija, pero no la mamá, siendo haciéndose responsable de lo que a mí me toca y no de lo que a mí me hacen creer que me toca, ¿no? Haciéndome responsable de mi espacio, de mi familia, de la decisión que yo tomé, porque ya la decisión de tomar de yo ya casarme o tener una familia, ya ahora sí, como dicen, ¿no? Harina de otro costal. Claro. Y entonces ahí fue cuando empecé a decir: "No, pues ya, tranquila, ¿no? No pasa nada, si no cumples, pues no, o sea, tú ya tienes que cumplir acá, no allá". Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Yo creo que uno de los puntos clave aquí es tener ese punto de equilibrio al que tú llegaste. El decir, no voy a dejar de, cuando tú requieras algo de mí, no te voy a decir no, pero sí voy a mover mis prioridades donde como ya sé que tú no eres mi hija y mi prioridad son mis hijos, pues evidentemente el espacio que yo tenga libre es ahí donde tú entras, ¿no? Porque yo ya estoy, como dijiste, en la harina de otro costal, ¿no? Entonces no puedo generar que toda mi vida dependa 100% de lo que tú necesitas cuando pues lo que a mí me corresponde es acá, ¿no? Entonces, desde dónde hacemos las cosas, yo creo que es un punto súper importante porque a veces tendemos a confundir de poner límites desde el ego y hay veces que más bien habría que cambiarlo y decir, los límites se ponen desde el amor de lo que es el amor hacia mis hijos. O sea, no te estoy diciendo que no, mamá, porque quiera que tú identifiques que estás mal, sino porque te estoy diciendo que no por amor a que mis hijos van antes que tú. O sea, ya llegó a ese nivel donde el equilibrio cambia, las cosas cambian. Entonces eso yo creo que genera toda esa paz y tranquilidad que tú dices, que fue la clave para decir si está funcionando. Porque otro de los puntos creo que cuando empezamos en esta revolcada es que no nos damos cuenta que las cosas por sí solas, uno, no van a cambiar. Y dos, no siempre va a haber que las personas del exterior no van a cambiar. Lo que cambia es tu percepción de cómo tú empiezas a hacer las cosas y desde dónde las estás haciendo. Entonces, no el porque tú empieces tu proceso de transformación quiere decir que tu mamá se va a volver en la mamá que nunca tuviste o en la que quisieras o en las expectativas. No, más bien, lo que vas a aprender es a relacionarte en calma con esa persona tal cual es, ¿no? Sí. Entonces, eso mejora la relación. Si tú nos pudieras decir, como en qué otras áreas empezaste a ver que el conocer esos límites contigo, el ubicar tu posición, también empezó a proyectarse. ¿En qué otras áreas lo viste? En el área de mi energía femenina, Mm, porque me di cuenta que por este proceso, bueno, por esa situación con mi mamá, que se vino dando como, ¿qué será? Como desde los 25 para acá, me di cuenta que yo, aparte por otro proceso personal, yo ya estaba más metida en mi energía masculina que en mi energía femenina. okey, Y eso de cierta forma también nos desequilibra mucho a nosotros, porque no te ubicas tampoco en la pareja como debe de ser, no te ubicas, en el lugar que te corresponde como familia, y eso también es como que algo que a veces uno siente que carga mucho y dices: "¿Pero por qué me toca a mí cargar?", ¿no? Y dices: "Pues, ¿cómo no vas a cargar si tienes toda tu energía masculina, todo lo que da, y no dejas que los demás hagan lo que les toca?", ¿no? claro. Entonces, ahí fue también. O sea, te ayudó en general, digámoslo así, en tus relaciones a ubicar desde qué energía te estabas relacionando y el cómo proyectarla en cada una de tus relaciones, asumiendo no solamente los límites y la responsabilidad de hija, sino en todos los roles. Sí, O sea, porque el ubicar tu manada fue lo que te dijo, a ver, sí. Sí, porque me sentía como que yo tenía que salvar a todos, ¿no?
Yo tenía que, traer, mi pala y mi costal, y si tenía que ir a sembrar acá, y si tenía que ir a sacar a fulanito del hoyo, tenía que ir a sacarlo, ¿no? Entonces dije: "No, o sea, espérate, ya deja de estar trabajando por todos, mejor trabaja por ti y ya deja que los demás hagan su chamba". Esta parte que mencionas de la energía masculina, actualmente creo yo que por querer encontrar ese equilibrio nos fuimos al extremo las mujeres, ¿no? O sea, de estar, de primero ser sometidas y etcétera, de siglos de ese sometimiento, agarramos y dijimos, ah, no, pues ahora nos vamos al otro lado y entonces confundimos la energía femenina porque la energía femenina tampoco era ese sometimiento, o sea, más bien no teníamos ni idea de lo que era la energía femenina, ¿no? Entonces, no es ni el sometimiento, ni al agarrar y decir, yo me hago responsable de todo y por lo tanto yo soy la fuerte y yo puedo con todo. Es empezar como a encontrar ese punto de equilibrio de lo que realmente significa ser mujer, de lo que realmente es la energía femenina y la energía masculina, y de asumir el rol que muchas veces no se quiere asumir, sintiéndonos la víctima de nuestras relaciones, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el punto clave de esta respuesta que le hacías a las psicólogas es, pues, ¿cómo le quitas el poder a tu mamá siendo realmente tú, ocupando el rol que te toca y identificando lo que realmente es ser mujer, ¿no? Y en ese momento te das cuenta cuál es tu posición y al conocer esa posición, pues ya sabes qué, qué, qué está pasando en tus relaciones en general, no solamente con mamá, ¿no? Que siempre va a ser como nuestro espejito ahí. Oye, Lau, pues muchísimas gracias por compartir toda esta historia y quiero que nos compartas un poquito más en el sentido de ¿qué le recomendarías tú a todas esas mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que a lo mejor están en la posición donde en algún momento tú estuviste? ¿Cuál sería lo que tú les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería esa base que tú podrías compartir para que esas mujeres digan, sí vale la pena iniciar ese proceso o sí me identifico con ella y realmente no sé qué hacer, pero con esto podría dar ese paso? Siento que el primer paso que uno debe de dar es el conocerse a uno mismo. Siempre hablan mucho del niño interior y como que siento que nada más dicen: "Sana tu niño interior", pero no te dicen otra cosa, ¿no? Entonces, siento que es el informarse, sobre todo, por ejemplo, yo leí un libro que se llamaba Las 5 heridas de la infancia, y yo siento que ese libro me ahorró como 20 sesiones de psicólogo para yo saber qué era lo que tenía mi niño interior, ¿no? ¿Qué era, por dónde podía empezar a sanarla, a escucharla? Porque a veces uno nada más cuenta las experiencias de cuando uno era niño, es que mi mamá me regañaba, es que no sé qué, pero no se escucha uno. O sea, uno no se escucha, uno no se da cuenta que en ese momento nos pudo haber faltado atención o comprensión, o exactamente qué herida es la que uno tiene para poder empezar a curarla, ¿no? A sanarla. Entonces, ahí fue siento que debe uno primero de escuchar al niño interior. 2, saber qué herida es la que uno tiene. 3, aceptarla, porque muchas veces uno dice: "No, no, no es cierto, no, por ahí no es, o sea, es otra onda y eso no sirve". No, es aceptarla, abrazar al niño interior y empezar a cuidarla, porque algo que a mí me quedó muy grabado en una sesión que me dijeron: "Tú te quejas mucho de cuando tú eras niña, pero, ¿no consideras que ya eres la adulta? O sea, tú, como adulta, debes de cuidar a tu niña interior. Tú ya antes no estaba un adulto para protegerte, ni para cuidarte, ni para decir: "No, no le hagan esto", ¿no? Pero ahora tú ya eres la adulta. Tú ya eres la que debe de estar ahí para cuidar a ese niño interior, para que ese niño interior no se sienta presionado, no se sienta angustiado, no se sienta triste, tú como adulto debes de hacerte responsable de las emociones que debe de sentir ese niño, debes de darle esa felicidad, esa alegría, esa situación que te haga, pues, vivir, ¿no? La vida de contenta, porque uno se presiona, vive la vida de adulto y se olvida del niño, y es cuando uno ya se vuelve medio amargado.
Sí, definitivamente ese tema del niño interior me parece muy importante porque pues todo lo que nosotros hacemos, aprendimos y las creencias que tuvimos vienen de nuestra infancia. Pero como bien dice, si no identificamos cuál es la carencia o de dónde vivimos nuestra infancia y cuál es esa herida, pues evidentemente no la vamos a poder sanar y resolver. Y el asumirnos como responsables ahora como adultos, porque sí, podemos estar en el trip de empezar a ver esas heridas, ¿no? Y es que mi mamá me hizo, mi papá me hizo y no me faltó y etcétera. Ok, eso ayuda de primera instancia como para ver la herida, pero después es, bueno, ok, pero ya no tienes 3 años, ya no tienes 6, o sea, ya eres una mujer de 25, 30, 40 años, entonces ahora ya te toca, ¿no? O sea, ya pasó del estarle echando la culpa a los demás y asumir esa responsabilidad. Pues Lau, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, haber abierto tu corazón y tu historia a este programa. Y por último, para ponerle un poquito de sabor al programa, ¿qué pregunta indiscreta o qué pregunta personal quisieras tú hacerme a mí? Mm, Algo que dices, durante todas las clases o cursos me hubiera gustado preguntarle tal cosa o quiero saber esto. No tiene que ser de un tema de transformación, lo que tú quieras. es que fíjate que sí te iba a preguntar, pero se me fue, porque sobre todo es como el hecho de decir: "Ah, ya sé de dónde". Eh, ¿Dónde fue que estudiaste todo o dónde obtuviste todo este conocimiento? Porque sí tienes un buen de conocimiento, o sea, yo te veo y digo: "Ay, yo cuando sea grande quiero ser como ella". Ah, Gracias. Mira, mi proceso ha sido muy largo, ya tengo aproximadamente como 14 años. Yo empecé estudiando técnicas, pues como muchas personas, ¿no? Empiezas a estudiar una técnica que te llama la atención. Entonces hice muchas certificaciones, pero en aquel momento me di cuenta que quien necesitaba las certificaciones era mi ego. Entonces dejé de tomar cursos y empecé digo, siempre apliqué todo lo que estudiaba, lo aplicaba en mí, porque literal yo me enamoré, o sea, de empezar a ver una nueva realidad, me enamoré. Entonces, lo que hice fue decir, ok, voy a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y me sorprendió mucho cuando evidentemente, pues entre dar los talleres, los cursos, las terapias, etcétera, yo me iba descubriendo, porque empiezas a poner atención no solamente en lo que te está diciendo el consultante o el alumno, sino empiezas tú a verte también, porque cada alumno, bueno, al menos para mí, todos son muy especiales porque me reflejan diferentes cosas, ya sea como muy amorosas o temas de mi ego o así, o sea, entonces te confrontas con esa situación. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue a meditar, tuve un proceso como de 2 años muy, muy intenso, donde literalmente me la pasaba meditando muchas horas. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que muchas de las cosas que había o de los cursos que yo quería tomar, la respuesta la estaba encontrando dentro de mí. No fue un proceso sencillo, pero empecé a estructurar y entonces en una de las técnicas que estudié tenías que estarte recibiendo constantemente, o sea, pasaba cierto tiempo y tenías que volver a tomar el curso si tú lo querías dar o si querías hacer algo con esa técnica. Entonces empecé a ver que era como un sistema de multinivel y entonces dije, no, pues así no funciona, porque aparte, pues los cursos eran muy caros, o sea, carísimos, fue una técnica muy cara. Entonces, cara en el contexto del común denominador de lo que cuesta un curso, ¿no? O sea, eran cursos de 50,000, 100,000, o sea, ¿no? Volverlos a ujú. tomar, o sea, imagínate, y aparte no eran aquí en México, eran en Estados Unidos, entonces imagínate volver a invertir 250,000 pesos para que funcione lo que tú aprendiste. Entonces, me di cuenta que pues sí, hay técnicas, son técnicas muy buenas y todo, pero también era como ya un sistema como pues muy estructurado y empecé a darme cuenta que lo que yo quería era yo compartir todo lo que yo estaba aprendiendo en mí para ver si a otras personas les servía. Y en ese mismo tema, pues me di cuenta que todos, o sea, como que todas las personas o maestros con los que yo convivía, pues caíamos exactamente en lo mismo y ahí te das cuenta que sí, tu sabiduría está dentro de ti, ¿no? Solamente es despertarla.
Entonces iba, resolvía una vida, por ejemplo, este curso de pócimas y elixires y lo de las velas y etcétera, salió de estar resolviendo muchos temas donde yo usaba eso y entonces ahí me di cuenta cómo lo usaba y lo traje para proyectarlo en un curso. Entonces, pues así fue como fui, o sea, primero lo desperté con técnicas, estructuras y después fui trayéndome la información de la experiencia de vidas pasadas a esta vida. Y así fue. Ay, qué padre. Sí. Digo, también sí he estudiado, o sea, sí, obviamente he estudiado un chorro, por ejemplo, de medicina germánica, pues llevo 2 años estudiándola, o sea, sí sigo estudiando, pero hay muchas cosas que vienen de la información, pues del pasado que están ahí, ¿no? O sea, de la historia de todos, no solamente de vidas pasadas, sino de la historia de todos. Si nos vamos a la cultura general de cómo se hacían antes las cosas, pues tenemos ahí muchísima información. Entonces, pues leyendo, conociendo y haciendo, pero así está la. Pues muchísimas gracias, Lau. Gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido con nosotros tu espacio, tu historia. Y pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Si esta historia resonó contigo, pues aquí está una de las herramientas o muchas de las herramientas que nos compartió Lau para poder abrir tu corazón, para iniciar tu proceso, para iniciar esta revolcada que es maravillosa, que te trae calma y te trae paz, a pesar de que de repente andas de cabeza. Entonces, pues cualquier cosa que tú quieras compartir, pues está este foro. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente programa de Revolcados en Conciencia.